Buenas noches, profesor. Mi nombre es Maricruz Gómez Lazo. Pertenezco al grupo 12 junto con mi compañero Wimper Mécola. El día de hoy vamos a exponer sobre un análisis financiero de la empresa agroindustrial Ladero. Primero, ¿qué es la empresa agroindustrial Ladero? La empresa agroindustrial Ladero es una empresa peruana del sector agroindustrial dedicada principalmente al cultivo de la caña de azúcar y la producción y comercialización del azúcar y también sus derivados. Pertenece al grupo Manuelita, es uno de los grupos agroindustriales más importantes de Latinoamérica, con operaciones en varios países. Esta empresa Ladero se ubica principalmente en el Departamento de La Libertad, cuya actividad principal, como ya mencioné, es la productividad de la caña de azúcar, eh, melaza, alcohol y otros derivados de caña de azúcar, utilizando procesos agrícolas e industriales. Esta empresa es una de las principales empresas azucareras del Perú y realiza inversiones constantes en infraestructura y maquinaria, también en tecnología para mejorar su productividad y sostenibilidad. Muy bien, pasando. Antes, ay, antes de realizar los análisis respectivos, primero quisiera revisar los estados financieros de la empresa agroindustrial Ladero para demostrarlo. En este caso, tenemos del lado izquierdo el estado de situación financiera, en el que observamos que la empresa mantiene una importante inversión en activos productivos, especialmente en propiedad, planta y equipo, y que el patrimonio se financia el patrimonio financia más o menos el 62,2% de los activos, lo que refleja una estructura financiera sólida y una menor dependencia de los recursos de terceros. Como podemos observar, tenemos al lado derecho el estado de resultados y podemos apreciar que las ventas disminuyeron desde el año 2024, que eran 438.964 millones, a 384.972 millones en el 2025. Sin embargo, la disminución de la utilidad no se explica únicamente por la caída de las ventas. También podemos observar que que el costo de ventas absorbió una mayor proporción de sus ingresos, reduciendo el margen bruto de la empresa y además los gastos administrativos aumentaron, lo que lo que incrementó los costos operativos y afectó la utilidad operativa. Aunque la empresa obtuvo mayores ingresos y registró una diferencia de cambio favorable, estos resultados positivos no fueron suficientes para compensar la disminución de las ventas y el mayor peso de los costos y gastos, que fue lo que se observa en el estado de resultados. Como consecuencia de esto, la utilidad neta descendió de 55 millones a 38.718 millones. Perdón. Esto representa más o menos una reducción del 30% de la utilidad neta. Mm, Según el manual de la industria agroindustrial Ladero, que tuve oportunidad de leerla, la disminución de estos ingresos estuvo también relacionada con un contexto menos favorable con el mercado azucarero, que se caracteriza básicamente por menores precios de ventas, lo que contribuyó a reducir la rentabilidad del precio. Ahora bien, vamos al análisis vertical, caramba, del estado de situación financiera. Empezamos por el análisis vertical. En este primer análisis vertical, observamos la composición de los activos de la agroindustria heladero durante el año 2025. Como se puede apreciar en el gráfico, el 82% de los activos corresponde a los activos no corrientes, mientras que solo el 18% pertenece a los activos corrientes.
Esto significa básicamente que la mayor parte de los recursos de la empresa está invertida en los bienes a largo plazo, principalmente por propiedad, planta y equipo, que representan aproximadamente un 75% del total de activos, como podemos observar aquí. Esta estructura es coherente con la actividad agroindustrial, ya que la empresa necesita infraestructura, maquinaria y terrenos para poder desarrollar su proceso productivo. Además, al comparar con el año 2024, podemos observar que la estructura prácticamente no cambió, pasando del 83,2%, perdón, 82,03% al 82,10%, como podemos observar aquí. Básicamente se mantuvo, lo que demuestra que la empresa ha mantenido una política de inversión estable. Ahora, respecto al análisis vertical, continuando con el análisis vertical del estado de situación financiera, en esta diapositiva podemos observar el financiamiento de los activos de la agroindustria ladero. El gráfico nos muestra que durante el año 2025, el 62% de los activos fue financiado básicamente con patrimonio. Ay, perdón, aquí estamos. Como decía, el gráfico nos muestra que el 62% de los activos fue financiado básicamente con patrimonio, mientras que el 38% provino de pasivos. Esto significa que la empresa depende principalmente de recursos propios, como el capital aportado por los accionistas y las utilidades acumuladas, y en menor medida, como lo demuestra este gráfico, por el financiamiento de terceros. Al comparar el año 2024, perdón, al comparar con el año 2024, observamos que la estructura prácticamente se mantuvo estable. El patrimonio pasó de presentar un 62,52% a un 62,26%, mientras que los pasivos aumentaron ligeramente de un 37,48 a un 37,74. Esta variación es mínima y demuestra que la empresa conserva una política financiera consistente, manteniendo un adecuado equilibrio entre la deuda y los recursos propios. Cuando una empresa financia la mayor parte de sus activos con patrimonio, tiene una menor dependencia de préstamos y obligaciones financieras, y esto reduce un riesgo financiero y le brinda mayor capacidad para enfrentar periodos de menor rentabilidad, como ocurrió en el 2025, que en realidad fue mínima, pero ocurrió. Continuando con un análisis vertical, en este caso vamos a analizar el estado de resultado. Eh, Comparando los años 2024 y 2025, el primer aspecto que destaca es que el costo de las ventas aumentó del 71 al 78% de las ventas, lo que significa que en el 2025 la empresa destinó perdón, mayor proporción de sus ingresos a cubrir los costos de producción. Como consecuencia de esto, la utilidad bruta disminuyó de un 28 a un 21%, evidenciando que la empresa obtuvo un menor margen de ganancia después de cubrir sus costos directos. De mismo modo, la utilidad operativa se redujo del 20 al 14%, reflejando el impacto de gastos operativos sobre los resultados del negocio. Finalmente, tenemos que la utilidad neta del ejercicio se redujo del 12,64% al 10,06% en el 2025, lo que indica que por cada 100 soles vendidos la empresa obtuvo aproximadamente 10 soles de utilidad, mientras que en el año anterior obtenía cerca de 13 soles. Esto demuestra que la rentabilidad disminuyó durante el año 2025. Este análisis de resultado nos muestra que el incremento del costo de ventas redujo progresivamente los márgenes de utilidad. Aunque Agroindustrias Ladero continuó generando ganancias, en el 2025 obtuvo una menor rentabilidad que en el 2024, principalmente por el mayor peso de sus costos operativos. Continuando con el análisis de la empresa, ahora vamos a realizar el análisis horizontal del estado de resultados. Vamos a empezar por ahí. Bien, eh, en esta presentación podemos observar
que se compara las principales partidas entre los años 2024 y 2025. Podemos observar aquí que las ventas disminuyeron un 12,3%. Ay, perdón. Las ventas disminuyeron un 12,3%, lo que refleja una reducción de ingresos obtenidos por la empresa durante el año 2025. Aunque el costo de ventas también disminuyó un 3,3%, la reducción fue mucho menor que la caída de las ventas. Y como consecuencia, la utilidad bruta se redujo un 34,9%, afectando directamente la rentabilidad de la empresa. Del mismo modo, la utilidad operativa disminuyó en un 37% y la utilidad antes de impuestos en un 32,8% aquí. Finalmente tenemos la utilidad neta del ejercicio, que también disminuyó en un 30,2% respecto al año anterior. Lo que demuestra que si bien la empresa agroindustrial Ladero continuó obteniendo ganancias, su desempeño económico fue inferior al registrado en el 2024. Ahora, es importante destacar que el problema no fue únicamente la disminución de las ventas, sino también que el costo de las ventas no disminuyó en la misma proporción, por lo que absorbió gran parte de los ingresos que éste obtuvo. Además de esto, esto redujo el margen de ganancias y explica por qué las utilidades, desde la utilidad bruta hasta la utilidad neta, presentaron caídas más pronunciadas que las propias ventas. Bien, ahora, continuando con el análisis, uy, un segundo. El análisis horizontal del estado de situación financiera. Ahora, en este análisis comparamos principalmente las partidas de los años 2024 y 2025, y en primer lugar observamos que los activos corrientes aumentaron ligeramente, como podemos observar en el gráfico, pasando de 17, perdón, pasando de 174,4 millones a 177 puntos, perdón, 177.179 millones, lo que representa un crecimiento de aproximadamente un 1,6%. Y asimismo, los activos no corrientes, como podemos observar aquí y tal cual vemos en el gráfico también, eh, registraron un crecimiento mínimo, según podemos observar, pasaron de los 7.900, no, perdón, 795.851 millones a los 812.763, lo que representa una variación del 2,1%. Ay, Dios mío. Perdón. Reflejando así que la empresa continúa invirtiendo en activos productivos a largo plazo. En cuanto a los pasivos, como podemos observar, los pasivos corrientes disminuyeron un 15,7%, como podemos observar aquí, y también aquí podemos observar la disminución de los pasivos corrientes, y se evidencia también una menor presión de pago a largo plazo, perdón, en el corto plazo. Por otro lado, los pasivos no corrientes aumentaron de los 201.962 millones a 237.171 millones, indicando un mayor uso de financiamiento a largo plazo. Finalmente tenemos que el patrimonio creció ligeramente, lo que demuestra que la empresa continúa respaldando la mayor parte de sus activos con recursos propios. Dentro de los activos corrientes, como podemos observar, el efectivo disminuyó un 32,1%, como podemos observar, mientras que los inventarios aumentaron un 7,7%. Esto indica que la empresa mantuvo más recursos invertidos en existencias y contó con menor efectivo disponible al cierre del ejercicio. En conclusión, el análisis horizontal del estado de situación financiera nos muestra que
Agroindustria Ladero mantuvo una estructura financiera estable durante el año 2025. La empresa incrementó sus activos y fortaleció sus inversiones de largo plazo, redujo sus obligaciones de corto plazo y mantuvo un patrimonio sólido, lo que refleja el- la estabilidad financiera y adecuada para poder sostener sus operaciones. Gracias. Gracias. Continuando con la exposición, a continuación tenemos lo que es análisis de ratios. En este caso, empezando con el análisis de ratios, tenemos los ratios de liquidez general, expresados en soles de la empresa Agroindustria Laredo Sociedad Anónima Abierta. En este caso, como podemos visualizar, tenemos el activo corriente y el pasivo corriente. En este caso nos da la razón circulante. La interpretación de este ratio indica que en el 2025, en el año 2025, Agroindustrias Laredo Sociedad Anónima Abierta dispone de un sol con 33 céntimos por cada sol de deuda corriente, mientras que en el 2024 contaba con un sol punto cero ocho. El incremento refleja una mejora en la liquidez y en la capacidad de atender las obligaciones de corto plazo. Siguiendo en este caso, tenemos el ratio de prueba ácida. En este ratio tenemos el activo corriente, los inventarios y el pasivo corriente. Asimismo, también nos brinda la razón rápida, que es en el año 2025 0,83 y en el año 2024 0,71. La interpretación que nos brinda este ratio es que la empresa presenta una mejora en su liquidez inmediata, pasando de 0,71 a 0,83. Sin embargo, el resultado aún es menor a 1, lo que indica que depende parcialmente de la venta de inventarios para cumplir con sus compromisos corrientes. Tenemos también el ratio de capital de trabajo. Tenemos el activo corriente y el pasivo corriente. En este caso, tenemos con el ratio de capital del trabajo en el 2025 40,79 y en el 2024 12,684. La interpretación quiere indicar que el capital del trabajo aumentó significativamente en el 2025, evidenciando una mejor posición financiera para financiar las operaciones diarias y afrontar contingencias. Seguido con esto, tenemos las conclusiones. Las conclusiones son las siguientes. Agroindustrial Laredo SAA mejora su liquidez durante el ejercicio 2025, incrementando la razón corriente de 1,08 a 1,30. Tenemos la prueba ácida que pasó del 0,71 al 0,83, mostrando avances en la capacidad de pago inmediato, aunque todavía existe dependencia de los inventarios. Tenemos en este caso también el capital de trabajo aumentó significativamente, pasando de 12,684 miles de soles a 40,790 miles de soles. Los inventarios de activos biológicos incrementaron su participación dentro del activo, reflejando una expansión de las operaciones productivas. La disminución de las obligaciones financieras de corto plazo contribuyó al fortalecimiento de la estructura financiera. Y por último, la reducción del efectivo requiere un monitoreo constante para evitar problemas de liquidez en el futuro. Tenemos también estas recomendaciones que podemos brindarles, que son continuar fortaleciendo las políticas de cobranza para mejorar la disponibilidad del efectivo, optimizar la gestión de inventarios para evitar costos innecesarios de almacenamiento, mantener un control estricto sobre las obligaciones financieras y el endeudamiento de corto plazo, implementar mecanismos de planificación financiera que permiten conservar niveles adecuados de liquidez. Tenemos también realizar evaluaciones periódicas de los indicadores financieros para anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones. Y por último, tenemos que diseñar estrategias que incrementen la rentabilidad y fortalezcan la sostenibilidad financiera de la empresa. Asimismo, eso sería todo con el tema de nuestra exposición en el grupo 12. Agradecer a mi compañera, en este caso, que ha expuesto la primera parte, y aquí estamos evidenciando la segunda parte de nuestro proyecto. Asimismo, también agradecer al profesor por las enseñanzas que nos ha brindado durante todo el ciclo y por todo el conocimiento brindado también. En todo caso, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.